Bueno, ahora dejamos el deporte de lado. ¿Por qué? Porque hoy en todo el mundo se celebra Navidad. Pero ¿cuál es el origen de esta fiesta que recuerda el nacimiento de Jesús? ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? ¿Y cuál debería ser el real sentido de la Navidad? Para hablar del tema nos acompaña Marcial Sánchez, doctor en Historia y experto en Historia de la Iglesia Católica. ¿Qué tal, Marcial? ¿Cómo estás? Muy feliz Muy Navidad y bien, muchas gracias por acompañarnos. muy bien. Feliz Navidad también para ti. Que tengas un excelente día, Fabián. Estás trabajando ahí, a algunos les toca, a otros no. Hoy no me tocó, ¿de acuerdo? Pero feliz Navidad, ¿de acuerdo? Que Y hayas tenido una buena noche con familia. de todas maneras, igual, y también un abrazo gigante a toda la gente que nos acompaña y que también está trabajando hasta ahora. Bueno, primero, estamos de Navidad, claro, Así están es. todas las familias celebrando. Me imagino que a esta hora, cuando son las 10 de la mañana, con 6 minutos de este miércoles, muchos niños ya están sacando los juguetes. Pero, ¿qué es lo que significa la palabra Navidad? Comencemos desde ahí. Bueno, Navidad significa encuentro, significa celebración, significa natividad, nacimiento. Entonces tenemos un encuentro, tenemos una celebración de un nacimiento. ¿Y qué estamos celebrando? Estamos celebrando el nacimiento de Jesús de Nazaret. Estamos celebrando Jesús, el Cristo. Cristo significa ungido. Eso es lo que estamos celebrando. Ya hace más de 2000 años que eh, nace este personaje, porque me han preguntado si este personaje efectivamente existió. Claro que existió este personaje. Está retratado en varios textos históricos. El texto de Plinio, por ejemplo, aparece, ¿de acuerdo? Habla de los cristianos y otros más. Y hoy en día hay investigaciones bastante exhaustivas con respecto al aparato bíblico y para poder ver si efectivamente lo que ahí dice es realmente lo que es. Y hemos llegado ya a esta altura de la civilización humana a decir que sí, efectivamente, este personaje existió. Ahora, ¿dónde nació? Ese es otro tema, ¿de acuerdo? Porque hay discusión ahí. Porque a él se llama Jesús de Nazaret. Entonces hay un grupo de historiadores que dice debe haber nacido en Nazaret, donde fue la anunciación, ¿de acuerdo? Por el ángel o el arcángel Gabriel. Pero otros que se remiten básicamente a las escrituras de Lucas fueron dos los evangelistas que plantean que él habría nacido en Belén. Pero ¿sabes lo interesante de esto? Que ni Belén ni Nazaret aparecían, de acuerdo, por ejemplo, en las historias de Plinio. Así de pequeño eran esos lugares. Imagínate que Nazaret, Belén, tenía no más de 1000 habitantes. Entonces, cuando dicen es que nació en un lugar, en un pesebre, una pesebrera, ¿de acuerdo?, donde le dan comida a los animales. Eh, pero obvio, si era un lugar tan pequeño, ahora no nació, para que usted que está escuchándonos ahora, no nació en un pesebre como el que uno coloca hoy día, porque ese pesebre es del siglo XII más o menos, cuando Francisco así se le ocurre hacer un pesebre, y que es instituido. No, nace en una cueva. Belén está, a las afueras de Belén hay varias cuevas, la gente por el calor, está cerca del desierto, por el calor pernoctaba dentro de las cuevas, y en la parte de abajo estaban los animales, y en la parte de arriba dormían las personas. La noche baja la temperatura, entonces los animales le dan calor a las personas. Llegaron, según lo que cuentan las escrituras, y lo que dice también la tradición, habrían llegado, tocaron la puerta, no había espacio en el lugar de arriba, y lo dejaron, ¿de acuerdo?, en el lugar de abajo con los animales. Hay parte de todo esto, ¿de acuerdo? Ahora, lo interesante es que no necesariamente fue en la fecha que dicen que fue. Hay muchas investigaciones de esto. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Y por qué no se sabe? Por una cosa bastante simple. Las teorías más comunes sugieren que Jesús nació entre el 6 al 4 antes de Cristo. Bastante simple, ¿de acuerdo? Porque a esa altura Herodes, el Grande, muere 4 años antes. Entonces, en el aparato bíblico aparece Herodes. Entonces la gente dice, bueno, significa, los historiadores dijimos, eso significa entonces que tenía que haber nacido 4 años antes. Lo primero. Y lo otro, el censo de Quirino, el ordenado el censo de Quirino, también ahí hay una relación de tiempo, de acuerdo, que no coincide. Entonces nos estamos quedando entre el 7, de acuerdo, y el 4 antes de Cristo. ¿Y por qué el 7? Porque también tiene que ver con la estrella de Belén. La gente dice, ¿ya existió la estrella de Belén? Claro que hubo una estrella de Belén, y los astrónomos
se han preocupado mucho de ver estos magos del Oriente, de acuerdo a estos astrónomos que traían, que según la tradición eran tres, pero en ninguna parte dice que eran tres, y llegan de acuerdo a Belén. ¿Y qué pasa con la estrella? Hay una conjunción de planetas, de acuerdo, que se provoca en el año 7 antes de Cristo. Y es una de las teorías más aceptadas que efectivamente podría haber sido en esa fecha. Entonces, imagínate, ya estamos llegando bien fino, hilando fino, hasta con esta estrella de Belén. Pero hay otros que dicen que no, que hay una estrella que brilla desde julio muy fuerte en la zona, se llama Sirius. Hoy día los astrónomos se están quedando con esta estrella que en esta época brilla más. Y Sirius, de acuerdo, perfectamente tiene una trayectoria donde podría haber llegado gente del Oriente para poder encontrarse, de acuerdo con ese niño que había sido anunciado en el Antiguo Testamento y que nace para la salvación del pueblo judío, como planteaban los judíos en la espera, pero para la salvación de todos los que creemos y somos cristianos. Ahí me quiero detener en un punto del tema de Belén. Por ejemplo, la historia, lo que se enseña, sobre todo en colegios, por ejemplo, en clases de religión, etcétera, es que cuando Jesús y María, claro, estaban buscando en Belén un lugar y nadie los recibía. ¿Están así o no como cuentan algunas producciones, por ejemplo, también algunos libros? Porque tú me dices, claro, que eran bastante pequeño Belén y que también había mucha gente que estaba en cuevas. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que efectivamente Belén era un lugar pequeño, 800 personas, se había planteado que se iba a generar un censo y ellos viajaron a esa zona, desde Nazaret viajan, ¿de acuerdo? Porque era la casa de David, por lo tanto ahí estaba la cuna y tenía que ser censado. Entonces mucha gente llegó por el mismo motivo, estaba llegando por el mismo motivo para poder ser censado. Entonces, obviamente que no eran muchos los aposentos, además, eh, que existían. Entonces, tiene que haber sido así. Todavía, si uno va a Belén, se encuentra que es un lugar bastante pequeño, no es un lugar muy grande. Lo interesante es que nace ahí, y nace en un lugar bastante humilde, nace en un lugar en donde uno esperaría, de acuerdo que el Salvador, como se esperaba en el mundo judío, la llegada del Salvador fuera majestuosa. Bueno, en este caso fue en un pesebre bastante humilde. Ahora, lo interesante de la pregunta, yo creo que atiende a cómo, Fabián, el aparato bíblico es realidad o no es realidad. Es una pregunta que la gente se hace si efectivamente estos textos dicen la verdad o no. Y ahí hay que detenerse en una pregunta, bueno, ¿de cuándo son estos textos? Bueno, los textos, los evangelios fundamentalmente son entre el año 80, el año 100 después de Cristo. No necesariamente algunos de ellos son escritos por los propios evangelistas, sino por las escuelas que se fueron fundando por ellos mismos después de la muerte de Jesús. Y ahí estos evangelios van retratando. Entonces, cuando se juntan los evangelios, cuando se pide hacerse eso, se buscaron documentos que dijesen más o menos lo mismo y se encuentran con 4 documentos, ¿de acuerdo? Que son escritos además por escuelas y por ellos mismos, que eran conocedores directos de Jesús, eh, y dicen exactamente lo mismo y se encuentran en lugares distintos. Eso es lo primero. Entonces se hace lo que se llama, ¿de acuerdo?, una historia comparada. Y a eso se anexan cartas de Pablo, por ejemplo, que es cuando él va a hacer sus misiones, ¿de acuerdo?, su evangelización en todo lo que es el Oriente, también lo que es Grecia, en fin, viaja. Y además de eso, las cartas de Pedro, y además de eso, un escrito que se le plantea a Juan, que sería el Apocalipsis. Bueno, y se compila una cantidad de documentos. Muchos de esos documentos hoy día han sido exhaustivamente estudiados, y sí, hay bastante verisimilitud con respecto a los documentos. Por tanto, efectivamente estamos frente a documentos escritos por personas de época, y como son documentos escritos por personas de época, obviamente que pasan al aparato histórico y podemos estudiarlos desde la historia, que es lo que yo hago, que Te yo hago, estudio desde la historia. te hago una consulta. Mira, tú me decías Dime. que más o menos las fechas, lo que ustedes han llegado a concluir es el año 7 antes de Cristo. Entonces ahí estaríamos rompiendo el clásico dicho, la edad de Cristo, 33, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Sí.
porque efectivamente él murió el 33, ¿de acuerdo? Es decir, él muere en la fecha que dice que muere, ¿de Sí. acuerdo? Y eso está catastrado. Efectivamente podría haber tenido más años. ¿A eso quieres llegar? Sí, claro, Sí. podría haber tenido más años. Entonces, lo importante acá es, y eso también hoy día, las nuevas investigaciones, que es muy interesante, las nuevas investigaciones hoy día que se están llevando a cabo a través de los documentos de Qumran y otros documentos que han sido descubiertos en el último tiempo, dan cuenta que efectivamente la vida en la época tenía una característica y además que el personaje efectivamente, la pregunta es dónde estuvo durante una cantidad de tiempo. Pues él aparece, lo que dice el texto bíblico, aparece a los 15 años en el templo y después lo vemos, después de 15 años más, lo vemos pregonando, ¿de acuerdo? O dando la buena nueva o dando el mensaje. Y resulta que hay 15 años que no se sabe. Entonces la pregunta es, ¿dónde estuvo? Bueno, y esa es una tarea por hacer, y es una tarea que se está llevando a cabo a través de los documentos que se van descubriendo. Hoy día tenemos muchas posibilidades. La gente dice, pero ¿cómo se siguen encontrando documentos? Sí, se siguen encontrando documentos. Aunque usted no lo crea, hay documentos, hoy día hay archivos tan grandes que nosotros no hemos logrado conocer todos estos archivos. O hay archivos tan secretos, archivos, por ejemplo, Santa Catalina, por ejemplo, que son monasterios antiguos, y uno no accede mucho a eso, y cuando uno accede a esos archivos, obviamente que se quedan todos los archivos pegados. Te lo digo por experiencia propia, un par de años, de acuerdo, sacando antecedentes para poder buscar respuestas de lo que uno anda investigando. Pero ese es el nacimiento de la época. Ahora la pregunta es cómo impacta ahora, ¿de acuerdo? Dice, ¿cómo ha cambiado en el tiempo, Isaí? Uf, esa es una pregunta que podemos responder. Obviamente que ha cambiado mucho. Hoy día nosotros, si me permite, hoy día nosotros estamos frente a un mundo totalmente distinto. Nosotros estamos frente a la inteligencia artificial que tiene que hacer frente a la inteligencia humana. Es ahora donde el ser humano más aún saca el sentido de la vida, la capacidad de las emociones, la responsabilidad de pensar ante un mundo que se nos aleja en el pensamiento, sino más bien se nos da en la pura respuesta que nos puede dar la inteligencia artificial. Es la construcción de un mundo nuevo. Y en esa construcción del mundo nuevo, obviamente que yo sinceramente creo que aquí a 50 años, no le doy más, en cuanto a este nuevo mundo, es un mundo en donde las respuestas van a estar dadas, en donde la inteligencia artificial va a querer que nosotros pensemos como ella piensa, y ahí vamos a estar nosotros, los que pensamos, los que tenemos pensamiento crítico y que de alguna forma estamos planteándonos personas de pensamiento humano. Y esa es una alerta que hoy día, a la luz de algunos escritos, me tocó escribir, de acuerdo con un grupo de investigadores europeos, y escribimos sobre estos temas que te estoy diciendo, el cómo se nos Y, enfrenta el mundo actual, cómo se nos viene el mundo actual y cómo ahí está, cómo entra el cristianismo en este mundo actual. Marcial, y justamente respecto a las tradiciones, porque, por ejemplo, anoche lo vimos que dentro, sobre todo dentro del mundo del cristianismo, muchas personas que están alejadas de la iglesia netamente tal, igual al menos la Navidad es una fecha que celebran, es una fecha que se complementan, es una fecha que es tradicional, a diferencia de otras fechas que son importantes en el cristianismo netamente tal. Entonces, al final de cuentas, esta tradición que se mantiene netamente tal, como es la Navidad, ¿por qué se origina el que año a año se celebre? ¿Por qué? ¿Cómo se va masificando para que se convierta en una tradición? Lo que pasa es que las tradiciones las convierten los seres humanos, y habitualmente de este tipo de tradiciones, que son tradiciones de fiesta, son tradiciones de alegría, son las tradiciones de entrega de amor. Efectivamente se hacen muy populares. Yo escuché por ahí que en China no se celebraban. Sí, claro que se celebran en China. Se regalan unas manzanas, ¿de acuerdo? Que a través de el vocabulario chino une el concepto de paz y manzana, ¿de acuerdo? Son muy parecidos, ¿de acuerdo? Y regalan una manzana y una manzana de amor. Y también adornan las calles con mucho respeto. Y también en Rusia, ortodoxo ruso, y te puedo nombrar varios países, hasta en Eritrea. Uno puede buscar las imágenes y efectivamente cada día se masifica más. Pero el sentido es el que cambia, y a eso quieres llegar tú. El sentido, todos saben en el mundo occidental y también
también en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el cristianismo pertenece a la cuna de Abraham, que es la misma cuna del Islam y del judaísmo. Por tanto, es el mismo Dios con diferentes vertientes para poder llegar a él. Y efectivamente Jesús aparece en esta religión y ya con eso tenemos el 70% de la población mundial que cree. Eso es bien interesante. Entonces, Jesús está presente como persona, está presente como ser humano, viviente en una época determinada e influyente en cada una de esas religiones. Bueno, el tema distintamente, obviamente. Entonces, obviamente que estamos frente a una fiesta que es una fiesta que se ha ido masificando. Lo que pasa es que la fiesta, en el 25 de diciembre, por ejemplo, es una fiesta que no necesariamente él nace el 25 de diciembre, sino más bien eh, se celebra desde el siglo IV porque se coloca en una fecha que es el Sol Invictus, que era una fiesta, de acuerdo, del solsticio que se producía en el mundo románico, y ahí es donde el Papa eh, Sixto III, de acuerdo, Sixto V, de acuerdo, el Papa en el siglo III, el Papa instituye, en el siglo IV, instituye, de acuerdo, esta fiesta de Navidad. Por ejemplo, en Francia la fiesta de Navidad es del siglo XVII, 1643, 48, se produce la peste negra y, bueno, se instituye, de acuerdo, esta fiesta, de acuerdo, como para ayudar a salir de esa peste. Mira, si yo empiezo a buscar y rastrear de cuándo empiezan los países a tomar esta fiesta, tú te das cuenta que siempre hay hechos puntuales, culturales de cada uno de los lugares, pero todos se remiten a la creencia, a creer en alguien o algo que nació, ¿de acuerdo? Y que te acompaña para el bienestar de las sociedades que creen en ella, hasta el día de hoy, Y ahí ¿de va también, acuerdo? ahí disculpa, va también la figura, por ejemplo, del viejito pascuero, o como se le llama en varios países también, ¿o no? De El viejo creer en Pascuero algo. se le llama, el viejo Pascuero se le llama en Chile, Sí. entretenido Chile, ¿ah? Entretenido, y no tiene que pasar por todo este tema de las redes sociales, que también son entretenidas, de cómo hablamos nosotros. Sí, se nos ocurrió ponerle viejito porque es una persona mayor de edad y con mucho cariño nosotros decimos viejito Pascua porque viene de... Ahora, la Pascua en el mundo cristiano fundamentalmente es Sí. posterior, pero Pascua tiene que ver a la celebración, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, la imagen que nosotros tenemos de este personaje rojo es una imagen del siglo XX, básicamente comercial, del mundo norteamericano, y de una bebida, cola, ¿de acuerdo? De ahí parte, ¿de acuerdo? Toda esta imagen. Y también el tema de los regalos, también es un mundo más bien, eso viene de antaño, habitualmente, porque todo parte con un personaje llamado San Nicolás de Mira. Y San Nicolás de Mira, ¿de acuerdo? Es un personaje que nace, si no me equivoco, en el siglo, a ver, espérate, 270, ¿de acuerdo? San Nicolás de Mira, en Turquía. Y era un personaje que salía a la calle y recolectaba regalos y se lo daba a la gente pobre. Ahí parten los regalos, 270 después de Cristo. Y San Nicolás, y ahí es como se le conoce fundamentalmente en Europa, San Nicolás de Mira. Entonces, esto de entregar un regalo, un presente a otro, viene efectivamente desde la vertiente de un personaje cristiano como San Nicolás, que veía que en el lugar donde él vivía había mucha gente humilde y había que entregarle presentes y empezó a entregarle regalos. Ahora, en el mundo que estamos viviendo, entre la curva de la oferta y la demanda, como se mueve esta curva de oferta y demanda, obviamente que el consumismo está presente. Y hoy en día no sabemos cómo encontrar recursos para poder regalarle a todos los que queremos. Es una fecha en donde es una fecha de encuentro. Yo creo que son tan importantes estas fechas de encuentro, viendo esto, cómo ha ido avanzando en el tiempo, que efectivamente hasta las guerras han parado por la Navidad, la Primera, la Segunda Guerra, han parado por Navidad. eh, Hay treguas que se producen porque cuando, como muy bien dice la canción, dice noche de paz, noche de amor. Es eso, es una noche de paz y una noche de amor. Y espero sinceramente que el ser humano, al margen de la tradición cristiana, siga manteniendo esta noche de paz y esta noche de amor que le hace tanta falta al ser humano contemporáneo, pero también al ser humano histórico. Y me imagino que hacia adelante también. Bueno, y esperamos que es una tradición tan linda, tan bonita, arraigada
en prácticamente todo el mundo y por eso, como tú decías, no sé, el viejito Pascuero, San Nicolás, que ahí ya entendemos por qué se le llama así en otras partes, ahora ya lo comprendemos, que ha llevado regalos a todas las casas de los millones de niños que nos están acompañando. Muchas gracias, Marcial Sánchez, doctor en Historia y experto en Historia de la Iglesia Católica, que estés muy bien. No, gracias a ustedes por este contacto, bueno, y feliz Navidad. Me acuerdo que la gente lo pase muy bien entre sus seres queridos. Y los que están solos, bueno, si uno sabe que alguien está solo al lado de uno, bueno, toque la puerta y invítalo. Ahí estamos, depende de nosotros. La humanización en este mundo tan tecnologizado y con tanta IA que nos viene abordando fuertemente. Exacto. Gracias. Bien. Muchas gracias. A coger el mensaje Adiós. entonces y que tengas una muy feliz Navidad junto a tu familia. Gracias. Muchas gracias, Fabiana. Igual tú. Adiós. Adiós.